Joel. A ver, dejamos de proyectar, listo, repito para acabar esto. Ay, ¿se ve mi pantalla, por favor, chicos? Sí, ¿no? ¿Me confirman? Gracias, Daniel. Entonces, dentro de lo que es la patología, vuestros compañeros hablaron de lo que era el cuello uterino. Me hubiera gustado que pongan un poquito más de detalle la histología, pero ya, vamos. A nivel de vulva, vamos a tener también ciertas patologías como lo que son el líquen escleroso y el líquen crónico simple, que en este caso va a ser un engrosamiento, como pueden ver, se va a dar en pacientes un poco mayores, que se va a dar por un rascado crónico, ¿no? Son patologías inflamatorias, ¿no? Vean la diferencia entre ambos labios, se ve mucho más grueso, de diferente color, ¿no? Eso es como se ve el líquen, en este caso el simple, y el escleroso, la piel se esclerosa, pero como pueden ver también hay un cambio de color. Entonces, el líquen. Los condilomas, con lo que hablaba su compañero, se va a dar por, es una proliferación, es como lesiones papilares, por así decirlo, a nivel de la piel, asociadas a lo que es el virus de la infección del virus del papiloma humano, que ya justo su compañero comentó, y se van a ver como estas excrescencias a nivel de lo que es la vulva, ¿no? Estas lesiones papilares van a estar asociadas a la infección del virus del papiloma humano, que cuando infecta a la célula epitelial se llama coilocito. Entonces, una célula epitelial que está infectada por el virus del papiloma se llama coilocito. Y se caracteriza porque va a tener un citoplasma amplio, como lo que están viendo medio claro, el núcleo irregular, incluso crinado, parece una pasita que se estuviera arrugando, ¿no? Entonces, eso es como se ve un coilocito y esto se llama condiloma. ¿Podemos tener neoplasias malignas a nivel de la vulva? Sí, y van a iniciar como una lesión que no va a infiltrar, o sea, como una lesión intraepitelial que en un inicio solamente va a abarcar un tercio, 2/3 o todo el epitelio y hacer un carcinoma de lo que es el epidermis. Recuerden que la vulva tiene un epitelio escamoso, ¿no? Es una piel. Por lo tanto, la neoplasia maligna que se tiene es el carcinoma escamoso, ¿no? Ahí tenemos la vulva, esta es una vulvectomía, como pueden ver, se saca ambos labios, y tenemos una lesión ulcerosa, es neoplásica, infiltrativa, que en la imagen histológica, vean acá, esta es la epidermis, por debajo vemos ahí cómo llega a infiltrar la neoplasia maligna. Entonces sí tenemos casos de carcinomas en vulva. En la vagina vamos a tener ciertas neoplasias malignas, más frecuentes el carcinoma escamoso en vulva, y vamos a tener un tipo especial en niñas menores de 4 años que protruye así, ¿no? A nivel de la vagina, lesiones tipo uvas, a lo que se llama rhabdomiosarcoma botrioide. También tenemos. En el cuello uterino, recuerden que este es el útero, ahí tenemos el útero, cuello uterino, este es el istmo, tenemos las trompas y ambos anexos, en este caso los ovarios. El cuello uterino lo vemos con un espéculo, ustedes lo van a ver cuando hagan gineco, ¿no? Ahí ven el color típico medio rosadito y va a tener una zona de transición un poco blanca, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se ve. Este es un útero, parte de la vagina, vean esta zona rugosa, es vagina, esto es el cuello uterino y este es el cuerpo uterino que ha sido partido por la mitad. En la histología, recordar, y por eso sus compañeras también comentaban, a nivel del exocervix vamos a tener un epitelio escamoso, un epitelio que tiene que ser resistente porque va a estar esto durante el coito, podría lesionarse, por lo tanto tenemos que tener un epitelio resistente, que en este caso es el epitelio escamoso. A nivel del canal endocervical vamos a tener un epitelio cilíndrico alto, rico en glándulas mucinosas que van a encargarse de lo que es la lubricación, ¿no? Entonces vamos a tener en cuello uterino una zona de exocervix y una zona de endocervix. Y también visualmente podemos ver el exocervix, usualmente es un color un poco más rosado, y el endocervix usualmente es blanco, pero, perdón, es medio rojizo.
Pero en este caso vean que esta línea que debería estar un poco más cerca a lo que es el orificio está un poco expuesta. Cuando está expuesta se llama así ectropium. Recuerden que para el tamizaje del cáncer de cuello uterino, el cribado más sencillo y más económico que hasta ahora tenemos es la toma del Papa Nicolau, ¿no? Y con un espéculo se visualiza el cuello uterino y podemos ver cómo mediante esta paletita, vamos a poder obtener muestras tanto del exocervix como del endocervix, ¿no? Y después se extiende a nivel de lo que es la lámina, una lámina de vidrio, la cual después se fija, se colorea y se ve al microscopio. Eso se llama Papa Nicolau. Entonces el exocervix, como pueden ver, tiene un montón de capas, por eso es un epitelio totalmente resistente. Esta es la foto de la imagen histológica en H. Esta es la lámina basal, ahí vemos. Y después vemos varias capas de este epitelio escamoso. En cambio, el Papa Nicolau estudia solo el raspadito, estudia células. Entonces la coloración es diferente, la coloración es de Papa Nicolau. Y por ejemplo, estas células rosaditas son células superficiales, estas son las células de la zona media y estas son células un poco más parabasales, ¿no? Entonces, nosotros podemos determinar cambios frente a una lesión preinvasiva, sí, precancerosa, sí, podemos ver cáncer también, ¿no? Por eso nos ayuda esta técnica. Existen los cambios atípicos. También en el Papa Nicolau se tiene que evaluar lo que es el endocervix. El endocervix hemos dicho que es un epitelio cilíndrico alto, rico en mucina y rico en glándulas. Y lo mismo, esto es el corte histológico y vean, esta es la imagen del Papa Nicolau. Vean acá la célula, ¿no? Parece tipo triangular, citoplasma amplio, rico en mucina y el núcleo basal. Importante recordar lo que es la unión escamocolumnar, que es la zona de transformación. Bueno, la zona de transformación va a ser todo lo que esta unión escamocolumnar va a moverse a lo largo de toda la vida de la mujer, porque esta unión, dependiendo del estímulo estrogénico que reciba, va a empezar a exponerse un poco más, y cuando se llega a lo que es la vida ya adulta, esta unión se mueve. Entonces, por ejemplo, pues, pacientes con la premenarquia, vean, esta unión escamocolumnar está casi dentro del canal endocervical. Conforme inicia la menarquia, miren cómo se va a ir hacia afuera, y cuando está en menstruación, en edad fértil, vean que esta unión escamocolumnar se va mucho más, se vuelve externa, ¿no? Entonces, por lo tanto, expone el epitelio del canal endocervical, el epitelio simple, y es la razón por la que esta zona va a ser una zona de debilidad para el cuello uterino, y por tanto es utilizada para el virus del papiloma para poder ingresar e infectar el epitelio. Tienen que recordar que el virus del papiloma le gustan las células epiteliales, por eso a nivel de lo que es la piel produce las verrugas, los condilomas, y a nivel de lo que es cuello uterino podría producir lo que es el inicio del cáncer de cuello uterino. Entonces, la zona de transformación es como esa unión escamocolumnar se moviliza a lo largo del tiempo. Entonces, todo este recorrido, toda esta zona que va a sufrir cambios, si puede sufrir una metaplasia, se va a llamar zona de transformación. Entonces, ahí vemos nuestra zona de transformación. Dentro de las patologías del cuello uterino, recuerden que tenemos glándulas, y las glándulas a veces se tornan mucho más grandes o se tornan quísticas como esta, y es una patología totalmente benigna y se llama quiste de Nabot. La cervicitis, su compañero ya les habló de todo lo que es la inflamación. Vamos a puntualizar acá lo que es el cáncer de cuello uterino, porque eso sí necesito que sepan bien. El virus del papiloma humano se divide en 3 grupos: alto, mediano o alto, posible riesgo y bajo riesgo, ¿no? Dentro de ellos tenemos más de 100 cepas de virus del papiloma humano, y dependiendo de qué tipo de virus se contagie en determinada etapa, vamos a ver si es que tiene mayor probabilidad de ser cáncer o no. Como ya lo comentó su compañero, en los de alto riesgo son los de 16, y los de bajo riesgo son el 6 y el 11. El virus del papiloma humano se asocia a lo que es el carcinoma escamoso en un 70% y el desarrollo de un adenocarcinoma que se origina en el canal endocervical en un 82%. Entonces, durante la vida fértil y en la edad reproductiva,
desde el inicio, contacto de relaciones sexuales, todas las mujeres en edad fértil, casi el 80% más, llega a infectarse del virus del papiloma humano. ¿Okay? Pero no todas van a hacer la enfermedad, no todas. Entonces, el gran porcentaje se contagia, pero ahí depende mucho de lo que es el estado inmunitario, el estilo de vida, etc. de la persona, y también de qué virus de papiloma se haya contagiado, ¿no? Si es uno de alto riesgo, de bajo riesgo, los de bajo riesgo obviamente se eliminan fácilmente, en cambio los de alto riesgo fusionan usualmente fácilmente su ADN junto con el ADN de la célula epitelial, por lo tanto se arraigan y se meten bien ahí al epitelio escamoso. Entonces, de toda esa cantidad del millón de mujeres de edad fértil que se infecten, algunas van a desarrollar lesiones, inflamaciones, algún tipo de lesión superficial, algunos, o sea, leve, algún porcentaje mucho menor desarrolla una neoplasia ya in situ, y vean que casi entre el 2% aproximadamente de todas las que se han contagiado el virus del papiloma humano van a desarrollar lo que es un cáncer invasivo. Entonces, la obligación como prevención de nosotros es hacer la detección precoz, es decir, la detección cuando sea una lesión preinvasiva, digamos, leve, para hacerle el tratamiento adecuado, ¿no? Entonces, todas las mujeres en edad reproductiva, más o menos el 80%, van a tener contacto con el virus del papiloma humano. Si es que tiene buena defensa, las defensas lo eliminan y no pasó nada. Pero existe un 20% que se pone un poco más resistente. Con los años, si es que no se hace un tratamiento adecuado, el 2 o 3% va a lo que es una displasia y posteriormente a un carcinoma, ¿no? Aproximadamente. Entonces ahí depende mucho de qué tipo de virus se infecte. Entonces, para que el virus del papiloma pueda ingresar a las células epiteliales y le gusta fusionar su ADN, tiene que haber, miren, hemos visto que existen capas a nivel del exocérvix en las primeras imágenes que les mostré. Entonces, para que el virus pueda estar en contacto con las células basales, tendría que haber una fisura, tendría que haber una inflamación, o algún tipo de zona de metaplasia, donde el epitelio es un poco más, no tan resistente, o hay un epitelio endocervical, ¿no? Hay un epitelio de la zona de transformación que es débil y por ahí puede meterse el virus del papiloma. Por eso la zona de transformación es una zona bastante importante por donde puede ingresar el virus del papiloma, ¿no? Entonces el virus ingresa, fusiona ya su ADN con las células epiteliales, a eso se llama coilocitos, y empieza a hacer los cambios de displasia, una displasia leve, moderada, severa, y con los años un carcinoma infiltrante. Entonces la idea es no llegar a esto. Y por lo tanto ya hemos visto esto, ¿no? Va a infectarse. Recuerden que cuando el virus infecta la célula epitelial se llama coilocito, y después los cambios nucleares que se dan van a ser la displasia, el NIC1, 2, 3 o un invasor. En la mayoría de casos, vamos a ver, la paciente se infecta de un virus, tiene una buena defensa, un buen estilo de vida, entonces la mayoría de lesiones en personas jóvenes puede tener una regresión, es decir, de lo que había una lesión de bajo grado puede eliminar totalmente el virus, ¿no? A eso, esa es la capacidad del virus, ¿no? Por eso la mayoría de mujeres que se llega a infectar el virus del papiloma no hace la enfermedad, porque las defensas eliminan al virus, por lo tanto ya no llegan a fusionarse, su ADN no se fusiona. Entonces esa es entre comillas, la historia natural del cáncer de cuello uterino. Conforme pasen los años, si es que no se tiene un buen estilo de vida y si es que se ha contagiado de una cepa bastante agresiva, lo más probable es de que haga este carcinoma, ¿no? Entonces el carcinoma se va a dar en años, chicos, ¿no? Aproximadamente en 10 a 15 años desde la primera infección, pero ahí va la eliminación, ¿no? Las mujeres podemos llegar a eliminar el virus del papiloma y no se hace la enfermedad. Esa es la ventaja. Y también actualmente tenemos algunas vacunas y lo que es la prevención primaria, ¿no? La prevención primaria es la vacuna del virus del papiloma humano
en adolescentes, ¿no? Recuerden que la vacuna puede desarrollar un cáncer si es que ya se ha vacunado, podría desarrollarse dependiendo del tipo de virus que se haya infectado. Recuerden que las vacunas que usamos pueden ser tetravalentes o pentavalentes, no recuerdo cuál es la que se tiene acá, es decir, solamente nos protegerían de 3 o 5 cepas, pero sabemos que hay muchos más virus de alto riesgo. Entonces, siempre se vacuna con lo más frecuente, pero por ahí, si es que ha tenido mala suerte y justo se topó con un virus del papiloma de alto grado y que no le cubre la vacuna, podría llegar a ser la enfermedad, ¿no? Es muy raro, pero podría darse el caso. Entonces, actualmente, ¿qué es lo que estábamos viendo? Antes, nosotros dábamos el diagnóstico de cáncer de cuello uterino en personas mucho mayores, 60 años, 50 años. ¿Por qué? Porque la lesión iniciaba unos 10 años antes, es decir, a sus 45 años, 40 años, que recién empezaba la lesión. Entonces, a sus 50 podían hacer un cáncer si es que no se trataba. Actualmente, lamentablemente, estamos viendo cánceres en personas jóvenes, 31 años, 32 años. Y esto es debido a que el inicio de relaciones sexuales está siendo muy precoz. Es decir, para que haya una lesión, ha empezado las relaciones sexuales de repente a sus 15 años, 17 años, y no ha habido un adecuado cuidado, ¿no? Entonces, recuerden que prácticamente la infección del virus del papiloma humano es como una enfermedad de transmisión sexual. Por lo tanto, hay que también tener el cuidado con lo que son los métodos, en este caso los preservativos, que es lo que va a evitar el contagio de infecciones sexuales, no solamente el embarazo, sino también evitar esta infección actualmente, ¿no? Entonces, sí nos da bastante pena, tenemos pacientes incluso de 27 años, hemos tenido una chica hace poco de 24 años ya con lesiones de alto grado, que posiblemente ya en unos años va a ser un cáncer infiltrante posiblemente, entonces hay que empezar a darle el tratamiento lo antes posible. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para el desarrollo de cáncer de cuello uterino? Múltiples convenidas parejas sexuales, se dice más de 5, pero hay, ojo chicos, en ambos, ya sea varón o mujer. Recuerden que el varón puede infectarse, no va a desarrollar una enfermedad, pero sí se infecta y puede contagiar a su pareja. ¿Okay? Entonces, en ambas parejas hay que tener cuidado. En ese caso, el inicio de relaciones sexuales a temprana edad. Recuerden que el cigarrillo está asociado casi en la mayoría del desarrollo de cáncer y en este caso debido a que genera una mutación en el ADN de las células epiteliales que hacen que que la fusión al ADN del virus sea mucho más fuerte, ¿no? Entonces eso hace el cigarrillo. El uso de anticonceptivos orales, ojo, los anticonceptivos orales por tiempos prolongados. ¿Por qué? Porque va a hacer de que la zona de transformación, eso que hablábamos, que se movía durante la etapa de desarrollo de esa unión discamo-columnar, se exponga mucho más tiempo, ¿no? Hacia la parte externa, es decir, haya metaplasia, haya algunas cositas y el epitelio se torna frágil en ese periodo. Entonces es por eso que los anticonceptivos de tipo orales se tienen que usar por un tiempo, descansar, variar por otro método o por el inyectable y después retornar. Entonces recuerden que sobre todo con los anticonceptivos orales hay que tener tiempos de descanso. La multiparidad, porque obviamente durante el parto puede haber lesiones, erosiones a nivel de lo que es el epitelio, entonces por ahí el virus aprovecha y se mete e infecta. Entonces, si es que han tenido ETS frecuentes, infecciones frecuentes, porque hemos visto que si el epitelio se ulcera, se erosiona, va a ser mucho más fácil que el virus del papiloma pueda meterse en las células basales, ¿no? Entre algunos factores de riesgo más frecuentes que tenemos. Entonces, para hacer la enfermedad depende del paciente, cómo es la nutrición, cómo es su estado inmunitario, cómo es el estilo de vida, el número de parejas sexuales, si fuma, etc. O si ha tenido infecciones de transmisión sexual frecuente, que eso va a erosionar el epitelio, y también depende, y eso sí ya no sé nosotros, no lo podemos manejar, de qué tipo de virus se está infectando, ¿no? Entonces, si es un virus de bajo riesgo, lo más probable es que lo elimine, que eso es lo que pasa en la mayoría de casos. Pero si por ahí se infecta un virus de alto riesgo, entonces sí puede desarrollar la enfermedad, ¿no? Entonces eso es importante recordar. En educación ustedes van a ver en prevención lo que es la vacuna,
importante la educación, concientización, sobre todo en lo que son los adolescentes, en lo que es, y también personas jóvenes, en lo que es el inicio de relaciones sexuales y en la conducta sexual que van a tener, no solamente por lo que es evitar lo que es un embarazo, sino también evitar el desarrollo o el contagio del virus del papiloma humano, ¿no? Como pueden ver, este cáncer no está asociado a algo familiar, no tiene una carga familiar porque depende sobre todo de lo que es la infección del virus del papiloma humano. ¿Okay? Entonces hemos dicho que las lesiones, sobre todo de la leve hasta un NIC2, podría haber una regresión. Es por eso que en un año, una paciente de 23 años se le diagnosticamos un LIE de bajo grado y en 2 años le hacemos un control y es negativo. Entonces, ¿por qué se han equivocado? No, simplemente está pasando la historia natural de la enfermedad, el cuerpo de la paciente lo está eliminando. Entonces puede haber una regresión, pero que haya una regresión de un carcinoma invasor a nada, eso es imposible, ¿no? Entonces ya han visto que para que pase de una lesión de bajo grado hasta un cáncer infiltrante pasan muchos años. Entonces en esta etapa es importante hacer lo que son los testeos, ya sea por el Papá Nicolau, y si es que ya hay una infección por virus de papiloma, actualmente se determina qué tipo de genoma tiene ese virus para determinar si es uno de alto riesgo para ser más cuidadosos y ver un tratamiento, o es uno de bajo riesgo que esperamos que el cuerpo lo elimine, ¿no? Y ya cuando es un cáncer, obviamente el tratamiento es diferente, es quirúrgico, radioterapia en estos pacientitos. Esto es cómo se ven las lesiones, esto es cómo se ve un coilocito. Recuerden, el coilocito es cuando el virus del papiloma infecta a la célula epitelial y vean, hay un cambio, un halo blanco típico, ¿no? Y las lesiones NIC1, NIC2, NIC3 y un carcinoma escamoso. Esto es cómo se ve una verruga o lo que es un condiloma, el virus del papiloma 6 y 11. Y este es un cuello uterino, vean, blanquecino, pero a nivel de lo que es el labio inferior vemos ya una lesión sobrelevada, ulcerosa. Esta es una neoplasia. Al partir otro tipo, ¿no? Otra pieza quirúrgica, el cuerpo uterino, este es el cuello uterino. Vean cómo la neoplasia de lo que inicia en el exocervix infiltra hacia la parte interna. Entonces ya está infiltrando prácticamente todo el cuello uterino, ¿no? Incluso en este lado también. Entonces eso hacen las neoplasias malignas. Nuevamente este es un condiloma, ahí vemos al coilocito, entonces quiere decir que esta célula está infectada con virus del papiloma. Lesión intraepitelial de bajo grado, que lo vemos tanto en el Papá Nicolau, ahí estos cambios de coilocitos, y la displasia que se ve en lo que es el tejido histológico, ¿no? De bajo grado, que afecta un tercio del epitelio, si es de grado 2, un NIC2 en los 2 tercios inferiores y un NIC3 cuando afecta todo, ¿no? Esta es una displasia moderada y esta es una displasia severa. Entonces en el Papá Nicolau es por eso que nosotros hacemos el cribado de cáncer en el Papá Nicolau para la toma de biopsia y de ahí el tratamiento. El carcinoma ya se ve así en histología, se ven células pleomórficas, células de diferente tamaño, forma, de agresividad que vemos nosotros, ¿no? Entonces en el epitelio histológico también se ve. Las lesiones glandulares, recuerden que también se asocian, recuerden que ahí tenemos un endocervix que tiene glándulas, por lo tanto cuando empieza una lesión maligna se llama adenocarcinoma, si es que inicia acá en el canal endocervical, ¿no? También podemos evaluar el adenocarcinoma en el Papá Nicolau y en la histología también. Muy bien, y en el endometrio ya sus compañeros se les han hablado, yo les voy a mostrar solamente, ya les han dicho que en general lo que son las patologías ginecológicas se va a dar por un desbalance hormonal entre lo que es el estrógeno y progesterona, por un desbalance estrogénico sobre todo, y la mayoría de la clínica por la que va a ser una metrorragia, ¿no? Va a haber sangrado vaginal anormal. En este caso vemos el útero partido por la mitad, este es el fondo del útero y a nivel del fondo vemos una lesión que protruye a nivel de lo que es la cavidad endouterina, ¿no? Entonces esto viene a ser todo lo que protruye en una cavidad se llamaba pólipo. O sea, el pólipo endometrial es una hiperplasia focal, por así decirlo. Entonces, proliferan las glándulas, el estroma, se dilatan las glándulas y se torna así, ¿no? Como una lesión papilar a nivel del endometrio. Y también sangra, obviamente, está cubierto de endometrio y frente a algún movimiento, algo brusco, empieza a sangrar y la paciente va a emergencia.
Hiperplasia es el engrosamiento, acá vemos el cuerpo uterino, vean cómo el endometrio, esto ya es una exageración obviamente, como el endometrio está bastante grueso y hay una posibilidad de que una hiperplasia de tipo atípica en unos años pueda ser un cáncer, un adenocarcinoma, que en un carcinoma endometrial que se ve así. ¿No? Esto ya es también ya avanzado, obviamente, infiltra desde el endometrio e infiltra toda la pared del útero, incluso perforándolo en algunos casos, ¿no? Entonces, este es un carcinoma endometrial, la clasificación ya lo dijo sus compañeros. Este es otro tipo de neoplasia maligna del endometrio, células claras le llamamos nosotros. Vean cómo el endometrio está totalmente tomado por una masa rojiza típica. Los leiomiomas, ya sus compañeros les han hablado de los tipos de acuerdo a la localización. Veamos acá en el esquema, los que están por debajo o cubiertos por el endometrio van a ser los submucosos, como en este caso. Los que están dentro de la misma pared del útero, del músculo, van a ser los intramurales, y los que están debajo de la serosa, los subserosos, como en este caso, ¿no? Pueden ser a veces pedunculados. Hemos tenido miomas que se llaman abortados, entre comillas, se llama así porque protruyen por el cuello uterino e incluso salen hacia lo que es la vulva, ¿no? Se produce como un prolapso, entre comillas, ¿no? Van a poder salir por la vulva en este caso. De acuerdo a la ubicación, sabemos que van a complicarse, los mucosos van a ser los que más van a tener sangrado, van a tener lo que se asocia a lo que es la infertilidad, porque no hay una zona donde pueda desarrollarse adecuadamente el feto. Los intramurales pueden dolor, depende del tamaño también, y los subserosos, como ustedes han visto acá, este subseroso, si tiene un pedículo, puede torsionarse, va a necrosarse y obviamente va a causar dolor, ¿no? Entonces esas son las complicaciones del leiomioma. Y la endometriosis, como su compañera ya les comentó y les habló de las teorías de por qué había tejido endometrial, es la presencia de endometrio en cualquier tejido que no sea el mismo endometrio, ¿no? Entonces hemos tenido casos, por ejemplo, de colon. Una vez una paciente vino por un sangrado, un hemoperitoneo, y al hacer la tomografía se veía que a nivel intestinal era como si se hubiera perforado, hubiera habido el sangrado. Entonces se decide extirpar ese pedazo de intestino que estaba con la hemorragia, ¿no? Y al estudio lo que encontramos era la presencia de tejido endometrial en la pared. Entonces recuerden que el endometrio, así esté en el estómago, en el colon o donde esté, también tiene la influencia hormonal. Entonces, cuando se le pregunta a la paciente si estaba en sus periodos, sí estaba en un periodo la paciente. Entonces, simplemente era el sangrado que estaba ocasionando ese foquito de endometriosis. ¿Ok, chicos? Entonces, puede haber en todo lado, ojo, a nivel del ovario, que es lo frecuente, dándose los quistes de chocolate. Puede haber en lo que es la misma pared uterina, en el miometrio, también se da. A nivel de lo que es la pared, sí, hemos visto casos de pared abdominal. Hemos tenido un caso de endometriosis pulmonar también, un caso súper raro, ¿no? Son casitos que se dan. Muy bien, cuando están a nivel de lo que es un mioma, se llama adenomiosis. Este es un quiste chocolatado, es decir, a nivel del ovario vamos a tener las glándulas endometriales y conforme en cada periodo sangran, entonces se acumula sangre y este quistecito empieza a crecer. Entonces al momento de cortarlo vean cómo sale la sangre, por eso se le llama quiste chocolatado. Y no es más que una endometriosis a nivel de ovario. ¿Ok? Dentro de las trompas vamos a tener unas infecciones, salpingitis, vean con la dilatación y engrosamiento de la pared. Este es el ovario y esta es la trompita, y paralelo a la trompa, esto es muy frecuente encontrar los quistes paratubáricos, que son quistes pequeños, translúcidos, totalmente benignos. Vamos a tener lo que son los embarazos ectópicos, ahí vemos la trompa dilatada y dentro de la trompa y tenemos al embrioncito. Y bueno, también se da en diferentes zonas el embarazo ectópico. Muy bien, chicos. Preguntas, dudas hasta ahí, por favor. Listo. Si no hay duda, acabamos la clase del día de hoy. Chicos,
chicos. La próxima semana voy a subir al aula virtual lo que les dije, la fichita de tiroides para que puedan ver los cambios histológicos. Creo que eso también lo han visto en laboratorio, si más no me equivoco, eso me dijo el doctor. Entonces yo creo que ya han afianzado con eso. El día 20 de noviembre estamos dando el examen y después del examen continuamos con las exposiciones, por favor. Entonces, lo más probable es de que el día 20 y 27 acabemos las exposiciones, o sea, toda la clase, y el día 4 de diciembre estaríamos dando nuestro segundo y último examen. Entonces, ese sería nuestro cronograma, chicos. El día 20, el próximo miércoles, me dan el examen, el primer examen con los temas hasta mama, y continuamos con la exposición. El día miércoles 27 terminamos las exposiciones y el día 4 de diciembre es nuestro último examen. ¿Listo? Doctorita, entonces para el primer examen son los hasta mama, nada más. Después de eso ya es para el segundo examen. Sí, Daniel. ¿Listo? Ok, chicos, nos vemos hasta el próximo miércoles. Dime, no sé quién levanta la mano. Doctora, por favor, no sé si me podría considerar en la asistencia. Tuve problemas de internet. Sí estaba antes conectada. Déjame ver si estoy todavía.